Saludos, amigos y amigas de Por la Familia. Un grato placer saludarle. Es una vez más un privilegio estar con ustedes y le agradecemos por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares. Queremos que estén bien, que hayan pasado una linda semana, aunque sabemos que hay muchas situaciones aparte del calor y de lo que vivimos el día a día, pero si estamos con vida, seamos agradecidos. Contemos las bendiciones. Aunque hay personas que dicen no tengo motivo hoy para dar gracias. Sí, el hecho de usted estar vivo es un motivo para dar gracias. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas esta semana no lo han logrado. De muchas maneras, sea porque estaban enfermos, sea porque les sorprendió la muerte con un accidente o una calamidad o una muerte violenta. Muchas personas no lo han logrado. Y el hecho de usted amanecer, inhala y exhala, respira, dele gracias a Dios. Porque el mundo está difícil. ¿Saben por qué le quiero referir? El 28 de septiembre, de este septiembre que apenas hace 2 semanas que pasó, que transcurrió, está viendo que hay una situación que como que decimos que está pasando. El 28 de septiembre se celebraba Día Internacional de la Paz. ¿Se da usted cuenta? Día Internacional de la Paz. ¿Qué sucede con eso, Día de la Paz? Y como señala la palabra de Dios, es como que algo fuera de que diríamos, estamos luchando por la paz y estamos teniendo situaciones que tienen que ver con la guerra. Es difícil. El mundo está así. Y todo lo que vemos que está transcurriendo es lo que la Biblia señala que iba a pasar. Hay un verso que dice, y cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción de repente. Le digo que el 14 de septiembre, el 28 de septiembre, estaba celebrándose el Día Internacional de la Paz. Eso es en septiembre. Y el sábado explota la guerra de Hamás hacia Israel y los palestinos. El Señor sí dijo, mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Eso quiere decir que no siempre vamos a tener esa paz que el mundo da. El Señor sí da la paz. Es diferente, pero necesitamos tener esa paz interna para poder estar en un mundo que aparentemente tiene paz, pero también se promueve la guerra. Quería traer eso porque es difícil todo lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo, y estamos intentando trabajar acerca de la salud mental. El martes 10 de octubre
se estaba celebrando el Día Mundial de la Salud Mental. Día Mundial de la Salud Mental. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir tratando de ver resultados mejores. En ese Día Mundial de la Salud Mental, la Organización Mundial de la Salud, llámese OMS, por sus siglas en inglés, señaló que la salud mental es un derecho para todos. Repito, que la salud mental es un derecho para todos. Y para todas, claro, porque ahí enrola masculinos y femeninos. Sin embargo, hoy día tenemos tantas personas sufriendo por carencia de una salud mental óptima. Muchos porque dicen, no, si es que los planes no me lo cubren. Y otros porque por situaciones diversas no van a una consulta de psiquiatría o de psicología para mejorar su estado de salud mental. Según la OMS, en ese reporte que se hizo el martes 10 de octubre, los casos que más se ven y se promueven en la salud mental ahora son la depresión, la ansiedad y los trastornos por estrés postraumático o PTSD. Señala que estas personas, cuando se ven afectadas, los demás lo creen débiles y frágiles. Pero no es porque lo creen, es que la persona se siente así. Está en un estado de desequilibrio. Y esto también afecta su salud física. Hemos dicho muchas veces que la salud mental y la salud física van de la mano. Cor san, mensal, cuerpo sano, mente sana, cuerpo sano. Además también afecta la salud social, porque nadie que esté mentalmente afectado va a convivir socialmente bien. Va a tener también problemas emocionales y hasta espirituales. No va a estar en paz. Recuerden que hemos dicho que la salud es integral, biopsicosocio-espiritual. Y todos estos es como un engranaje porque somos seres integrales y los 5 aspectos que integran al ser humano deben estar bien, en condiciones óptimas. Pero cuando uno de estos 5 no está bien, los demás se afectan. Por ejemplo, si físicamente tenemos un dolor, una queja, emocionalmente lo vamos a reflejar. Espiritualmente también, aunque tengamos fe y oremos, pero si estamos aquejados y adoloridos, lo vamos a reflejar. Lo vamos a reflejar socialmente y lo vamos a reflejar mentalmente. Entonces, es estar con todas las áreas cubiertas. También afecta significativamente nuestras relaciones interpersonales, porque es difícil mantener una conversación cuando usted está emocionalmente, mentalmente afectado. Y es por eso que tenemos que luchar por estar bien en nuestra salud mental. En este informe decía el martes acerca de cómo lo presentaba la OMS, que
1 de cada 8 personas vive con un trastorno de salud mental. O sea que ya está diagnosticada con un trastorno de salud mental. Imagínense cuánto que andan por ahí que no están diagnosticados, que no entran en las estadísticas y que sí tienen su trastorno de salud mental. Hay muchos que reconocen los síntomas, pero se niegan a buscar ayuda, se niegan a ir donde un especialista, porque creen por los tabúes que antes se vendían, que el que iba a un psicólogo estaba loco o a un psiquiatra. No, es en busca del equilibrio, de mejorar, es evitar perder todo lo que le queda de salud mental. Eso es lo que se hace, no que usted esté loco, que es como vulgarmente le llamaban la persona. Bien, pasamos de ese tópico, no quería dejar de mencionarlo, y recordemos que tenemos que orar. Una de las cosas que el Señor nos manda es orar, y vamos a orar por la paz de esas personas, tanto lo del bando atacante como lo del bando respondiente, porque fíjense ustedes que ya llevamos 2 años y pico de los ataques de Putin a Ucrania, o sea, de Rusia a Ucrania, y ahora tenemos esta. No sabemos qué tiempo va a estar, pero sí sabemos que hay muchas personas muriendo, muchas familias sufriendo, muchos civiles, muchos inocentes que han caído, y que sus familias, los que quedan vivos, están sufriendo. Son imágenes muy crudas las que se están viendo, las que están presentando. Pues nosotros sí nos corresponde orar para que el Señor pueda mediar y el Señor pueda traer paz a esos corazones, a esas personas. Y pasamos de una vez al tema que nos concierne esta semana. Recordamos que en el tópico anterior estuvimos trabajando acerca de algunos factores de riesgo señalados por los expertos que hacen más vulnerable a los niños, a los menores, hacia el abuso sexual especialmente y en otras áreas. Y dentro de ellos lo voy a mencionar someramente los 5, solo así para recordárselo. Y si lo menciono y usted está escuchando esta parte y no escuchó la parte anterior, les recomendamos que la escuche porque tiene mucha luz para que pueda entender de lo que estamos trabajando en continuidad cada semana. Decíamos como número 1 la falta de educación sexual temprana en el hogar. O sea, que es básico que nos ocupemos en el hogar, la familia, los padres, papá, mamá, el tutor, el que esté en propiedad, de educar, de formar, de que los niños sepan de primera mano cómo cuidarse. Otro de los riesgos, que era el número 2, era la inobservancia o negligencia por parte de los padres. No podemos hacernos de la vista gruesa, tenemos que estar observando, tenemos que ser diligentes, no negligentes, porque muchas veces por falta de supervisión y de observación y de actuar caemos en negligencia. También en el punto número 3 señalaba la debilidad o carencia de vínculos afectivos entre menores y sus adultos significantes. Los adultos significantes son las personas más cercanas o significativos para el niño, para la niña, desde que nace. Son las personas en las que ellos confían, en las que ellos esperan, los que le deben dar
esa seguridad afectiva y todo eso. Y estaba también como número 4 el hacinamiento en las viviendas. Decíamos que hacinamiento no es pobreza, sino es descuido, que no haya regla, que no haya límite, que no haya protección para esos menores. Y por último, señalábamos la violencia intrafamiliar y el maltrato. Esos puntos son de vital importancia para que podamos trabajarlos, que son como puntos que llevan a vulnerabilidad a los niños para ser abusados. Y por eso le llamamos factores de riesgo. Vamos a continuar ahí mismo trabajando. ¿Cuál sería entonces el perfil de niños que son vulnerables al abuso? Niños y niñas. ¿Cuál sería entonces el perfil? Uno de ellos podría ser menores que viven o han vivido en aislamiento social. ¿Cómo es vivir en aislamiento social? Con poca convivencia o confianza con otros familiares o cuidadores. Este niño, esta niña, se mantiene aislado muchas veces y mantiene una timidez marcada por temor, a veces por temor a represalia, por temor al cuidado. Hablábamos en la intervención anterior acerca de esos métodos de disciplina, esos métodos férreos de disciplina con golpes. Y después vamos a hablar de los tipos de disciplina o de los tipos de padres que hay. Después vamos a hablar de eso para ayudar un poco en ese aspecto. Entonces, cuando los niños o niñas presentan introversión y aislamiento, son vulnerables a ser abusados. ¿Por qué? Al presentar introversión no hablan mucho de sí mismos, ni con papá, ni con mamá, ni con cuidadores, ni con la persona que pueden ayudarle y defenderlo. Esa introversión es una característica propia de personas cuyo interés está orientado en actitudes internas. Prefieren realizar actividades solos antes que con gente. Estos niños y estas niñas muchas veces disfrutan estando solos o solas y con pocos amigos. Se retraen mucho, huyen de las multitudes, se sienten fuera de lugar, fuera de grupo y en muchos lugares que hay actividades, ellos se aíslan. Inclusive en la escuela. Tienen pocos amigos y se aíslan mucho del grupo porque se sienten diferentes. Presentan una timidez marcada. Esa timidez lo lleva a ser vulnerable porque lo ven indefenso o indefensa. Inclusive pueden abusar hasta sus iguales. O sea, no solo personas más grandes, sino los que son como ellos, de su tamaño, de su edad. Sencillamente porque lo ven de esa manera. Lo ven indefensos. Estos niños y estas niñas muchas veces viven en descuido. Ojo con esto. Hablamos en descuido, puede ser en descuido físico, puede ser en descuido emocional, puede ser en el aspecto general, descuido en su ropa, en su aseo, en su forma,
Muchos niños que van a la escuela y que los maestros a veces tienen que llamarle y preguntarle si no estaba papá o mamá cuando salió, o si no había un adulto con él, porque llegan que se notan descuidados a la escuela. Entonces, cuando hay apariencia de descuido, también hay riesgo de vulnerabilidad al abuso. Estos niños y niñas experimentan abandono emocional por parte de los padres y de la familia. Ese abandono emocional puede venir de un hogar disfuncional. Hablamos de un hogar disfuncional cuando hay muchas discusiones, cuando hay maltrato, cuando hay puede haber separación o divorcio. Y esta dinámica que se da en este hogar puede llevar al niño o a la niña, al menor, a sentir ese abandono emocional. Porque muchas veces nos centramos en el problema y nos olvidamos de los demás. Nos olvidamos de esos chicos, de esas chicas, de esos menores que están ahí, que dependen emocionalmente de esos adultos. Porque si no crecen sanos, van a ser adolescentes y adultos con problemas de salud mental, porque eso repercute en su vida en crecimiento. También estos niños y estas niñas presentan baja autoestima. Tienden a sentirse menores, o sea, menos que otros niños y que otras niñas y que otras personas. Presentan baja autoestima. Y usted dirá, ¿por qué un niño o una niña debe presentar baja autoestima? Eso viene del hogar. Eso viene de la crianza. Eso viene de la formación. Porque usted tiene que enseñarle a su niño, a su niña, que vale, que son importantes, que les aman, no ponerle nombretes o decirle unos apodos que son a veces feos y que denigran a ese niño, a esa niña y que los avergüenza y que después esos mismos apodos se lo dicen en la escuela y le hacen bullying. Y eso es lo que le lleva muchas veces a bajar su autoestima. El compararlo a veces con los hermanos, a veces con otros niños. Todos no son iguales, todos no tienen su mismo desenvolvimiento, ni intelectual, ni emocional, ni físico. Ninguno son una copia del otro. Cada uno es diferente y es como es. Y hay que ayudarlo a crecer y a formar para que crezcan sanos, independientemente de que no se parezca a su hermano ni a otro niño que usted se imaginó que quería que así fuera. No, tiene la maravillosa oportunidad de formar, de educar y de ayudar a ese niño, a esa niña, a crecer sano, como una persona sana, emocional y mentalmente. Estos niños también han desarrollado pocas habilidades para identificar y nombrar las emociones. Muchas veces no saben qué tipo de emociones están sintiendo, porque sencillamente no han desarrollado muchas habilidades para poder identificarlas. Y eso es importante, y eso se le enseña en casa. Eso se lo enseñan papá y mamá. Eso le ayuda en su desenvolvimiento diario, en la formación, en cómo lo criamos.
en cómo los cuidamos, en cómo le enseñamos a ser persona, a hacerles sentir importante, bellos, hermosos, inteligentes, enseñarle tú puedes y ayudarle a manejar sus frustraciones, porque estos niños así tienden a tener muchas frustraciones y no saben cómo manejarlas. Viven una dinámica familiar de comunicación sumisa y no asertiva. ¿Qué significa esto? Sumisa, que siempre tienen que darle la razón a papá, a mamá, al hermano, al tío, a quien sea. Pero no viven de una manera asertiva para entender que en algún momento tiene palabra, debe defenderse y decirle, yo creo que esto es así o que esto no es así. Pero cuando no se le deja defenderse, entonces se cría de esta manera, tímido, sumiso, con su autoestima baja, baja la cabeza por todo, no es capaz de mirar a la persona a la cara y decirle las cosas como son, como deben ser, y no defenderse. También estos chicos, estos niños y esta niña, que es otra de las vulnerabilidades para ser abusado, presentan muy baja, poca tolerancia a la frustración. No saben cómo manejarla. Y hay que enseñarles, porque todos tenemos frustraciones y aprendemos a salir de ella y con ella crecemos. Saber que cuando hay un aparente fracaso es para crecer y para sobreponerse a ese fracaso y volver a intentarlo. Y es para saber que somos capaces de poder continuar. Así que, amigos y amigas de Por la Familia, sigamos cuidando a nuestros niños, niñas y adolescentes. Sigamos formando, sigamos ayudando. No nos cansemos, aunque usted vea que el mundo está hoy muy convulso, hay muchas situaciones, inclusive de guerra. En ese pequeño núcleo suyo, en ese hogar, ahí es donde usted debe empezar a trabajar. Como señala la Biblia, primero Jerusalén, después Samaria y después lo demás de la tierra. Trabaje primero en su hogar, después con la familia extendida, después en la vecindad, en la comunidad y después hasta todo lo que usted pueda. Pero es necesario que desde nuestro entorno comencemos a mejorar. Si un miembro de su familia mejora, la familia mejorará, porque es sistémico y es necesario continuar. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros, por escucharnos, por permitirnos llegar a sus hogares. Comparta la transmisión. Recuerde, la semana anterior se estuvo trabajando y las anteriores sobre este tópico. Así es que le invitamos a que si usted no ha escuchado los anteriores, pues por favor vaya a YouTube o ponga el Divino y encuentre esta transmisión. Muchas gracias por estar ahí. Que el Señor les guarde, les bendiga y esperamos vernos en nuestra próxima intervención de Por la Familia. Hasta luego.